Pues estamos aquí de regreso a grabar otro video de 1000 años. A ver cómo nos va. Si no salvo yo el semestre, ¿quién me lo va a salvar, no? ¿Qué dices? Entonces, pues, vamos a ver qué show, cómo sale esta onda, ¿no? Entonces, yo te digo, ¿no? Cuando empezamos a grabar, ¿no? ¿Qué? ¿Que ya empezaste a grabar? O sea, esto ya está en escena. Ah, te dije que te esperaras. Bueno, comencemos de nuevo. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos aquí para compartirles un poco más sobre la información que se nos ha impartido a lo largo de este semestre. Este es un tema bastante largo, bastante extenso, que espero les agrade mucho. Ya cambiamos un poco el fondo para que sea un poco más dinámico. Ya del último sitio nos corrieron, ya nos cobraban renta por estar ahí y después pues ya tuvimos que trasladarnos. Y este paso pues voy a ser youtuber a este punto ya 2 videos en menos de una semana, pues ya momento de una placa, ¿no? Aquí vamos a ponerle en el siguiente video, si llegamos a hacer otro video. Y pues nada, vamos a comenzar este tema que es el diseño de prótesis removibles. Bueno, como última vez comentamos, hay muchos puntos en cual debemos centrarnos en este tema. Uno de los más importantes es en el diseño de las prótesis removibles. ¿En qué aspecto? En el último video hablamos sobre la clasificación de Kennedy, donde hablamos sobre la reabsorción ósea, hablamos sobre la formación de hueso, sobre factores que son muy importantes en el aspecto del diseño en ese aspecto. Y hoy nos centraremos mucho en cómo se elabora, en qué aspectos se deben considerar para un buen diseño. Y para ello les presentaré un poco sobre este tema que se escucha bastante interesante. Es largo, pero bastante interesante. Comenzamos. Bueno, primeramente nos centraremos en qué es el análisis de paralelómetro. Primeramente, ¿qué es un paralelómetro? El paralelómetro es un instrumento que se creó en 1918. ¿Con cuál? Con el punto de que nosotros como odontólogos o futuros cirujanos dentistas podamos identificar los puntos más importantes. ¿En qué sentido? En los puntos en que debe tomarse en cuenta al momento de hacer una prótesis, el cual consiste en identificar las superficies paralelas y los puntos de contacto que deben existir en las diferentes arcadas. El paralelómetro consta de diferentes instrumentos. Podemos ver que tenemos lo que es el brazo, que se los marcaré en un instante. El brazo, que es esta zona que nosotros conocemos, que se puede ver como un apoyo más que nada visual, que es uno de los puntos más importantes, ya que se moverá a lo largo del uso del paralelómetro. Entonces nosotros será un punto de apoyo más que nada para ir moviendo lo que es la posición. Después contamos con lo que es la columna. ¿Qué es la columna? Este brazo que tenemos aquí, que más que nada sostiene lo que es la zona del brazo y de la base. La base es uno de los puntos más importantes, ya que es donde se colocará nuestra prótesis, o más que nada la zona donde nosotros trabajaremos dentro de ella. Después contamos con el portainstrumentos. ¿Qué es el portainstrumentos? Es un instrumento, como dice su nombre, donde nosotros tendremos lo que es una mina que es como una puntita de un lápiz, donde nosotros nos podremos apoyar para marcar nuestro modelo. Entonces, será uno de los aspectos más importantes, es la función que hace que se pueda mover todo el brazo. Después contamos con lo que es la base móvil. ¿Qué es la base móvil si ya hablamos de la base? La base móvil es el punto donde nosotros colocaremos nuestro modelo de yeso y se irá moviendo poco a poco. Este permitirá movimientos laterales de un lado hacia el otro y de igual forma rotatorios, el cual nos permitirá de esa forma que podamos marcar puntos importantes de nuestro modelo. Después continuamos con los puntos de analizadores o instrumentos analizadores, el cual tenemos aquí el punto de grafito, que es este objeto que se puede observar aquí en la primera imagen. Como dice su nombre, es una punta de grafito donde nosotros colocaremos el trabajo para comenzar a marcar diferentes puntos, diferentes localizaciones de diferentes conectores y diferentes zonas importantes. Es una especie de lápiz, ya sea que sea una mina, un lapicero, cualquier cosa se puede ocupar, pero de preferencia tiene que ser una mina, para que se pueda marcar y borrar en dado caso que
nos hayamos equivocado o haya un error. Entonces siempre será recomendable una punta de grafito. Igual tenemos los calibradores de retención de galgas. ¿Qué son estos? Son puntos de balance bastante estrechos dependiendo del tamaño que uno ocupe. Tenemos de 0.25, 0.50 y 0.75. ¿En qué cambia esto? Un poquito en el grosor. Entonces, cuando queramos identificar, siempre trataremos de ver cuál es el más adecuado para el uso de nuestra prótesis. Los análisis de modelo diagnóstico determinan el eje de inserción y remoción, localización y determinación de áreas retentivas, identificación de superficies dentarias, identificación de grafito, que es el ecuador dentario. ¿En qué consiste el ecuador dentario? ¿En qué consiste el ecuador dentario? En que es el punto medio del diente. Entonces ese será siempre el punto eje donde nosotros nos centraremos. Y la determinación del ecuador de la prótesis, que de igual forma debe ser el punto medio donde nosotros nos centraremos para comenzar a desarrollar los pilares de nuestros dientes. Aquí tenemos un ejemplo de una prótesis que es el ecuador dentario. Si pueden ver en la imagen, nosotros nos centraremos más que nada en el eje central de nuestra prótesis, que es la unión entre la porción explosiva y porción retentiva del diente, que es donde nosotros colocaremos más que nada nuestras minas. Podemos ver aquí en la primera imagen, se tiene más que nada una preparación adecuada para el sostén de nuestra prótesis. Aquí tenemos como nuestra punta de grafito está comenzando a marcar el punto, el eje de nuestro diente. Y de igual forma, al tener la base rotatoria de nuestro paralelómetro, nos permitirá colocar otro eje, que será una posición distinta a la que ya tenemos identificada. Se dan cuenta que tenemos de 1 grado y de segundo grado. Continuando con el eje protético, el eje de inserción es más común en todos los sectores en el cual se va a trabajar. ¿A qué me refiero? Que es el eje de la prótesis ya de todos los dientes. Primeramente nos centramos en el eje de uno solo. Ahora trataremos de centrarnos sobre todos ellos para que vayan manejando. Un ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y en la última molar. ¿Por qué? Porque siempre tendremos que tener una base rotatoria en todos nuestros modelos de yeso para poder trabajar de una mejor manera. Continuamos con el estabilizador, que es uno de los puntos igual un tanto importantes en el aspecto de nuestra prótesis, ya que nos permitirá identificar los puntos estabilizadores. Aquí tenemos nuestro paralelómetro ya con nuestro modelo identificado más que nada, donde nosotros trataremos de colocar nuestro punto de grafito para que de esa forma se pueda marcar de esta manera. Si se dan cuenta, aquí la punta de grafito, ¿qué fue lo que marcó? El eje. Ya marcó el eje de nuestro modelo de yeso. Entonces eso ya nos da un punto de partida un poco más sólido en lo que nos vamos a comenzar a centrar un poco. Continuamos con punto importante que debe ser un aspecto retentivo. ¿En qué sentido? Al momento de colocar la prótesis, nosotros siempre tenemos que ver que nuestros ganchos o nuestros conectores siempre sean lo más retentivos posibles. ¿Para qué? Para que en cierto punto no se nos vaya a mover o se vaya a andar rotando la prótesis. Entonces siempre se debe tomar el estabilizador para que podamos tener puntos retentivos y elementos rígidos del brazo retentivo. Proseguiremos con el análisis del paralelómetro, que es posiblemente el eje visual donde nosotros nos estaremos colocando. Siempre nosotros visualizaremos nuestro modelo. Veremos cuáles son los aspectos importantes que debe cubrir en cierto punto para que nosotros tengamos una buena prótesis. Y también identificar los puntos negativos de si en dado caso la prótesis llega a fracasar. Entonces nosotros buscaremos siempre como que el mejor punto para que nuestra prótesis sobresalga dentro del paciente. Igual tenemos que tener el eje de inserción protético antes mencionado, que es en el momento de un provisional. ¿En qué sentido? En que nos debemos fijar en el modelo, la base protética, si debe tener un plano oclusal. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos siempre que tomar en cuenta que al realizar un modelo tenemos que tener un zócalo, una preparación bastante sólida, que no quede
espacios o que no queden puntos altos, porque si colocamos la prótesis directamente después de haberlo corrido, es un tanto difícil porque como no es una base sólida, siempre nos permitirá de esa manera. Un ejemplo de ello se los tengo aquí mismo, se los enseño. Si tratamos de poner en el paralelómetro nuestra prótesis con este tipo de base, será un poco difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos un punto de apoyo sólido. Siempre tendremos que tomar en cuenta que se va a andar moviendo sin ninguna base estable. Entonces siempre tenemos que tomar en cuenta que se debe tener una base sólida al momento de realizarla, como esta. Si se dan cuenta, al momento de moverla no tiene mucho movimiento y es más estable al momento de realizar el estudio. Continuando con esto, seguiremos con la detección del ecuador protético, que como pueden ver en la imagen, siempre será el eje donde nosotros nos centraremos para realizar una buena prótesis. Siempre será una línea continua al momento de realizarla. Entonces nosotros siempre tomaremos en cuenta que debe quedar de una manera sólida en ese aspecto. No debe tener mucha rotación y tampoco debe ser una línea muchas líneas. Deben ser unas líneas muy delimitadas que marquen más que nada la zona que estamos trabajando. Después haremos el eje de inserción protético, que ya será el definitivo, donde nosotros nos centraremos para realizar nuestra prótesis. Que debe ser un análisis de la superficie. Aquí está superficie retentiva, que siempre tenemos que ver cuál será nuestra base retentiva. Que debe ser similares de los dos lados, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Aquí, como podemos observar en la imagen, este no se encuentra bien. ¿Por qué? Porque tenemos el eje de un lado inclinado y del otro tenemos recto, se podría decir. Mientras que en el de abajo es el correcto. ¿Por qué? Porque a pesar de que se mueva la prótesis, nuestros ejes siempre se encuentran paralelos. Ninguno se encuentra en otra posición distinta. Entonces es uno de los puntos más importantes que se debe tomar en cuenta, ya que si realizamos un mal diagnóstico nos puede suceder que la prótesis no tenga una buena retención, ni un buen soporte, ni tampoco beneficie mucho a nuestro paciente. Así que tenemos que tomar en cuenta siempre aspectos importantes sobre ello. Siempre tenemos que seleccionar el grado de retención. Antes mencionado, teníamos la localización de los grados, que es el punto donde nosotros nos centraremos para una mejor retención en ese aspecto. Aquí tenemos el grado 0.25, 0.50 y 0.75. Este aparatito más que nada lo que hace es identificar cuál es el grado que se está manejando en el diente. Este es el grado que se debe estar manejando en ese aspecto, que es el espacio que nos está dejando el diente al momento de realizar nuestra prótesis. Entonces al momento de colocarlo directamente se podrá ver el espacio que nos está dejando aquí, el cual eso determinará los grados del cual se estará manejando. Ya dependerá mucho del tipo de paciente más que nada y de la anatomía de sus dientes. Después tenemos que hacer el análisis de planos guía. ¿Qué son los planos guía? Son secciones que nos permiten seleccionar y probar diferentes ejes de inserción, que nos permitirá analizar el ecuador y determinar la retención ideal. El eje de inserción, como mostramos en la imagen, siempre debe ser un camino seguido, el cual nuestra prótesis debe guiarse para que la retención sea lo mejor posible o tenga un buen contacto con los dientes. Como podemos ver en la imagen, aquí nuestro eje de inserción va a partir desde el centro de nuestro dientito. Y siempre debe cubrir las áreas proximales de nuestro modelo. Entonces, al momento de colocarlo debe ubicarse bien dentro del área del diente, de los dos dientes vecinos, y dentro de la encía o del espacio edéntulo que ya no cuenta con dientes. Y aquí contamos con dos alitas, pero más adelante les hablaremos sobre estas dos alitas, cuál es su función y su principal importancia dentro del uso de nuestra prótesis.
Primeramente, tenemos que tomar puntos importantes, el cual debe ser el punto A, que puede crear un camino único si hay una superficie plana en contacto con la prótesis. Simplemente aquí, como podemos ver, nuestra prótesis solo toma una sola guía, no se rota ni nada de eso. Solo se coloca y baja directamente en la posición que se establece. No hay ningún otro punto de apoyo donde este debe insertarse. Baja directamente en esta posición, tanto de un lado como del otro. No hay un momento de rotación ni ningún aspecto de esos. Después contamos con la existencia de múltiples caminos de desinserción. Ahí es donde se complica un poco la cosa, ya que al ser una mayor cantidad de dientes, todo depende de la cantidad de dientes que se ocupe. Si es uno solo, solo será un solo camino. Si son varios, el camino se va a ampliar y va a haber distintos. ¿En qué sentido? Siempre debemos tomar, por ejemplo, dónde serán los puntos de apoyo y debe ser un punto divergente, un punto de unión para estos dos. Porque si colocamos diferente posición, lo que pasaría es que la prótesis no beneficiaría en nada. Si lo colocamos de una manera incorrecta, que no cree un punto divergente, ¿qué va a pasar con la prótesis? Se va a eliminar. O sea, no va a entrar en su posición y va a hacer a salir en ese aspecto. Entonces siempre tenemos que tomar en cuenta que el eje de los dos debe ser divergente y colocarse en la misma posición, tanto en dientes únicos como en múltiples. Eso ya depende más que nada del odontólogo, pero siempre debe tomarse en cuenta que deben ser divergentes los usos de nuestras caminos múltiples. Y por último tenemos de forma ocasional, que puede usarse como un patrón de rotación. ¿En qué aspecto? Muchos de los modelos que se ocupan siempre se toman en una sola posición, que deben solamente bajar. Pero hay otros que por la posición de los dientes o la forma más ideal en la que se debe ocupar, nosotros podemos ocupar un eje de rotación. Como por ejemplo la imagen aquí, la prótesis no entra recta como las otras dos. Ay, qué feo. Entonces, ¿qué pasa? Ay, no marca el lapicero, ya se le acabó la tinta. Entonces, aquí vamos a hacer nuestro punto rotatorio, el cual va a ingresar. Aquí tenemos un ganchito, un retenedor que no entra como tal directamente, sino debe tener una cierta posición para que éste pueda insertarse de una mejor forma. Y de esa forma hacer que tanto el gancho adyacente pueda crear una mejor inserción en nuestra prótesis, haciendo que el modelo se retenga dentro de los puntos importantes que se deben ir realizando. Ya sea como en la prótesis se muestra que el gancho no entra directamente, sino que es rotado, no hay ningún error, puede ser una opción, pero siempre tomando en cuenta un estudio importante para poder desarrollar el tema. Borramos esto. De igual forma, ya debemos centrarnos un poco más en la tripodización. Ay, se quemó mi lapicero. Que es un esquema oclusal caracterizado por una relación cúspide-fosa, el cual hará la unión de tres puntos en contacto entre la cúspide y la fosa antagonista. Y no hay contacto con un punto de cúspide. Entonces, aquí podemos ver en la imagen que nuestros puntos de contacto de nuestro modelo siempre se toman en cuenta en forma ya sea lingual, proximal, distal. Entonces variará mucho esa zona, entonces nosotros tomaremos en cuenta aspectos muy importantes al momento de realizar nuestra prótesis. Uno de ellos es el momento en el que nosotros tomamos en cuenta que nuestro trabajo o nuestro diseño debe coincidir con los puntos de contacto. Como los dientes no ocluyen como tal en una posición muy exacta, siempre tenemos que tomar en cuenta aspectos que serán importantes, el cual estos deben ocluir en ciertos puntos. Aquí podemos ver en la imagen como unos dientes superiores, o bien el premolar que es superior, ocluye con los dos
el segundo premolar y el primer molar inferior, donde se insertará más que nada será entre la posición de los dos, en esta zona y en esta zona, que esos dos permitirán un buen tripodismo, se puede decir. De igual forma, siempre debe haber una carga axial que puede conseguirse mediante contacto entre los puntos de cúspide y la superficie plana. Aquí tenemos que la superficie plana se toma en cuenta como el punto A, que serán aspectos importantes, que es estos de acá, estos puntitos que tenemos aquí. Son puntos de cúspide y la superficie plana. O también se puede hacer de otra forma, que es contacto entre planos indicados recíprocos, denominados planos tripodismo, que no solo se cuenta como un solo punto, sino que son varios puntos. Aquí tenemos 3 puntitos, el cual esto permitirá una forma de ocluir dependiendo la persona más que nada. Después continuamos con los planos guía, que son dos o más superficies axiales paralelas sobre el diente de apoyo, el cual habrá una vía de inserción y el cual eso nos permitirá una estabilidad y una retención más uniforme a nuestro trabajo. Aquí tenemos unos planos guía, que serían esos puntitos que se encuentran en esta posición, el cual estos al momento de insertarlos permitirán que la prótesis no pierda su posición. Por eso el nombre, planos guía. Son puntos importantes donde nuestra prótesis tendrá una mejor retención y un mejor apoyo. El cual, como dice aquí, son áreas paralelas naturales o preparadas en superficies proximales, espacios de déntulos. ¿En qué sentido? Espacios proximales. Siempre nos centraremos nosotros en los planos proximales. Nunca haremos una preparación en un plano cruzal, en un plano cervical. No. Ni vestibular ni lingual. Siempre nos centraremos en los planos interproximales de nuestros dientes, adyacentes a donde no hay ausencia de dientes. Entonces, siempre al momento de elaborar, como podemos ver aquí en la imagen, en la primera imagen, tenemos que nuestro diente normal, tiene una ligera forma. Ay, qué feo. Tiene una ligera forma, el cual no permite que nuestra palanca, se puede decir, o nuestro plano guía pueda insertarse mejor. Este es nuestro plano guía o nuestro apoyo. Y esta zona que se encuentra aquí, entre estos dos, siempre se encontrará. Es un espacio que no beneficia al retén de nuestra prótesis. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Desgastar un poquito con nuestra fresa. Tratar de buscar la mejor forma de nuestra fresa, ya sea que ocupemos una fresa amarilla, una fresa roja, una fresa incluso negra, una fresa verde o una fresa azul, ya dependiendo el grado de desgaste que uno quiera realizar. Entonces ya nosotros con nuestra fresa lo que haremos será desgastar los puntos de contacto o los planos proximales de nuestra prótesis. Aquí mi fresa es color azulita para no desgastar de más ni tampoco tardar mucho. Nos centraremos mucho en esa opción. Entonces con nuestra fresa troncocónica de preferencia, nos centraremos mucho en el desgaste sin dañar, más que nada, ojo, encía. Porque si nos metemos en ese aspecto, nuestro paciente después de hacer las reparaciones va a comenzar a tener una molestia o una sensibilidad al dañar tejido que no hay tanta necesidad de maniobrar. Posteriormente a eso tendremos que nuestra preparación ha hecho que nuestro diente, vamos a hacer un poco más derechito, nuestro apoyo coincidan. Si se dan cuenta, aquí el espacio como tal ya no existe, ya no tiene forma de
de que exista un espacio donde puedan dañarse los tejidos del diente y tenga una mejor inserción en nuestra prótesis. Por eso todo esto nos llevó una secuencia, el cual nos permitió una y dos. Este es el punto 1, que es el normal. El 2, que es cuando comenzamos a manejar el uso de nuestras fresas. Y el punto 3, donde nuestra preparación ya quedó adecuada para la inserción de nuestra futura prótesis. Una de las funciones de un plano guía es crear retención. Uno de los puntos importantes se los iré marcando, que es crear retención, estabilidad horizontal, disminución del socavado proximal, un poco de estética y por último una reciprocidad, el cual son unos aspectos importantísimos al momento de crear o diseñar nuestra prótesis adecuada. A lo que nos lleva que siempre al momento de tener unos planos guía debemos tomar en cuenta estos puntos importantes, el cual es crear retención, estabilidad, el cual tenemos aquí que es un mayor paralelismo, si pueden ver, entre ambos. Aquí este es nuestro paralelismo que debe existir de la mejor forma para tener una mayor retención, una mayor estabilidad horizontal y que la fuerza del eje se dirija hacia los dientes, hacia estos puntos aquí. Debemos tomar en cuenta que siempre deben crear una buena retención. Ya posteriormente a nuestros desgastes, aquí tenemos nuestros desgastes, que si se dan cuenta están paralelos. A lo que repetimos, la disminución del socavado proximal, que debe disminuir la penetración de alimentos y una hipertrofia tisular. ¿En qué me refiero a disminuir los alimentos? Al momento de que colocamos una prótesis, siempre queda un espacio aquí entre nuestra prótesis y el diente. ¿Y qué sucede aquí? Se van a meter lo que son alimentos, alimentos como frutas, verduras, cualquier cosa se puede encontrar. Podemos dibujar aquí, no sé, un brócoli. Aquí tenemos nuestro brócoli, todo bonito. Después de haberlo comido, vamos a ponerle carita feliz porque pues ya fue consumido por nuestro paciente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay puntos donde este tipo de alimentos ingresan. Este brócoli va a entrar aquí. Entonces debemos tener cuidado. ¡Ay! Se me fue la presentación. Ya me fui de más. Ahí está. Este brocolito va a entrar en esta posición, creando molestia. Y hipertrofia tisular se refiere a daño en los tejidos tisulares, a que comience a disminuir o sentir molestia en cierto punto. Continuamos. Reciprocidad. Estos son los puntos más importantes que se deben crear, ya que debe haber una resistencia de fuerzas transversales procedentes al brazo retentivo recíproco y durante la inserción y remoción de la prótesis removible. ¿A qué me refiero? Al momento de colocar una prótesis, tenemos que tomar en cuenta que nuestro diseño debe crear una reciprocidad tanto de un lado como del otro. Hacer que ésta cree una expansión sin dañar tejidos importantes, el cual esto creará una mejor retención y una estabilidad mayor dentro de nuestra prótesis. Al igual que, como mencionamos anteriormente, siempre se debe hacer una preparación en cavidad oral o en boca, el cual nosotros tendremos el contorno natural del diente. Como pueden ver aquí ya nuestro compañero hizo el diseño de cómo va a hacer la preparación de la prótesis. Esto es en puras prótesis dentosoportadas, el cual debe haber un paralelismo y un movimiento bucolingual, que sea el más recomendable para el uso en ese aspecto. Posteriormente, debe abarcar o ocupar 2/3 de 2 a 3 milímetros de alto y de ancho, el cual el plano guía de preparación de la superficie del diente debe ser proximal. Estos puntos de acá
deben siempre abarcar esa zona con la cual se va a andar trabajando. Entonces, hay que tomar en cuenta que el plano guía siempre va a ser nuestro punto de apoyo para hacer una buena preparación para una prótesis. Aquí tenemos la marca del ecuador, que es la que se irá manejando con nuestra punta de grafito, el cual al momento de colocarla siempre buscaremos cuáles son las más adecuadas. Aquí tenemos nuestra fresa cilíndrica punta redondeada de preferencia, y como antes les mencioné, de punta de color, azul, que es una de las más ideales. Igual, debe trabajar en conjunto lo que es el marco ecuatorial y el plano guía. Cuando nosotros realicemos una buena preparación, podremos notar que al momento de desgastar se tiene que trabajar en conjunto toda esta zona. Trabajamos junto. Aquí desgastamos con nuestra fresa. Aquí vamos desgastando un poquito nuestro dientito. ¿Para qué? Para crear una mejor estabilidad, o la estabilidad ideal de nuestra prótesis. Si se pueden dar cuenta, no contamos con ningún exceso de desgaste, ni tampoco un desgaste inclinado o uno menor. Continuamos con una preparación aceptable, se puede decir. El desgaste no es muy remarcado como el anterior. Es en menos zonas. Pero ¿qué sucede? Tenemos aquí un problemilla. No está paralelo a nuestro plano. Se encuentra un poquito inclinado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que no choca, no se encuentra en la posición que queremos obtener. Pero es aceptable en ese aspecto. No hay mucho problema si te llega a pasar un poquito o no. Entonces, es considerable en ese aspecto. Continuamos con una demasiado divergente. ¿A qué me refiero con divergente? A que es muy marcada el desgaste, que la fresita no nos ayudó mucho, ya que se dan cuenta la línea no está muy marcada. ¿Y qué pasa? Nuestra preparación se encuentra mucho más separada de nuestro plano guía. Está muy retirada. No es muy recomendable, pero siempre hay que hacer lo mejor posible para que no sucedan estas situaciones. Entonces, continuamos un poco con la inaceptable, que de plano no se puede aceptar en una clínica. Siempre, si sucede esto, no se puede repetir. Así que siempre tenemos que centrarnos en la más adecuada. ¿Qué pasa aquí? Que no se centra mucho en el tercio, en el ecuador de nuestra prótesis. Se encuentra un poquito más arriba de lo normal, ¿se dan cuenta? Esta se encuentra en el eje ideal. Pero esta se encuentra en una posición no muy recomendada, porque se encuentra en una zona alta y no crea lo que es retención. ¿Y qué sucede con esto? El desgaste solo fue en zona cervical y no se crea una buena retención, el cual no permitirá que nuestra prótesis tenga un buen diseño y además fracase en su uso. Es uno de los problemas que pueden suceder. Pero siempre hay que tomar en cuenta que debemos centrarnos en un diseño ideal para nuestra prótesis. Bueno, como veo que se cansaron, vamos a hacer un descanso de unos 10 segundos. Si quieres pausar el video, pues puedes hacerlo. Ve, no sé, por un vaso de agua, no sé, hacer lo que quieras. Ve al baño si quieres, pero pues para que no te pierdas, los puntos siguientes son un tanto importantes para el diseño, que ya son los más considerados a tomar en cuenta. Así que no te demores y aquí te espero. Tú pausa el video y regresamos en cualquier momento. Tú estas cosas y regresas en cualquier momento. Bueno, ya que regresaste, continuamos, y que es de los puntos más importantes a considerar, el cual son los descansos oclusales, que es una extensión rígida de la estructura metálica, los marcaré aquí un poquito, que transfiere fuerza. Esto
son los descansos oclusales. Estas cositas que tenemos aquí. Voy a cambiar de color porque no combina. Estos son los descansos oclusales, el cual van a transmitir fuerza a los dientes y va a prevenir el movimiento de la prótesis hacia los tejidos blandos. ¿En qué sentido? A que al momento de colocarlo, este no cree un daño en nuestros tejidos, porque al momento de colocar una prótesis sin los descansos oclusales, ¿qué va a pasar? Va a bajar. Entonces siempre tenemos que tomar en cuenta que tenemos que considerar unos descansos oclusales ideales para que la prótesis no dañe ciertas zonas, ¿no? Después tenemos descansos que son propuestas, bueno, más que nada fueron propuestas en 1899 por diferentes personas, el cual esto nos permitirá o será uno de los puntos a considerar en los componentes más importantes para brindar soporte y control en las prótesis. Por ejemplo, aquí tenemos un retenedor individual que se encuentra sostenido a nuestra plaquita. Aquí tenemos otro descanso, el cual ya cuenta con una mayor retención, y aquí un descanso oclusal doble de dos puntos diferentes, el cual crean una mayor estabilidad de nuestra prótesis. Aquí tenemos un ejemplo de como bastantes descansos oclusales. Aquí tenemos algunas prótesis ya diseñadas. Aquí tenemos nuestra preparación. Aquí, si pueden notar, aquí tenemos unos cuantos descansitos muy pequeñitos. Aquí igual unos descansos singulares. Otro descanso aquí pequeño. Aquí pues le retiraron su plaquita. Y aquí pues no tenemos plaquita. ¿Y qué pasó aquí? Acá en este punto de aquí, eso es lo que sucede cuando no hay unos buenos descansos oclusales y comienzan a dañar el tejido importante de nuestra prótesis. Por eso tiene un cambio, un color más rojito. Acá esta zona se ve rojizo por lo mismo de que comenzó a crear un daño tisular en nuestros dientitos, o en los dientes de nuestro paciente. Así que siempre tenemos que tomar en cuenta unos buenos retenedores y una buena preparación. Aquí tenemos unos descansos en colonitas. Aquí tenemos nuestro descansito pequeñito. Y aquí un descanso individual antes visto. Y aquí tenemos nuestra prótesis, que no se ve por el diseño de esta prótesis. Y aquí tenemos nuestros descansos, el cuales serán aspectos importantes que se encuentran hacia la zona oclusal de nuestro diente. Observaciones. Tenemos que tomar en cuenta que si hay falta de apoyos oclusales puede producir lesiones periodontales, como tenemos aquí el ejemplo, que la pérdida de hueso de nuestros dientitos, se dan cuenta, están expuestas nuestras raíces ya comenzando a dañar, y se dan cuenta, aquí tenemos nuestra prótesis ya elaborada, pero si se dan cuenta los retenedores no son satisfactorios para nuestra preparación. Igual aquí tenemos un daño, tenemos lo que es reabsorción ósea de nuestros tejidos dentales, y hay una migración de los dientes. Se dan cuenta, estos dientitos de acá, vamos a borrar, estos dientitos de acá no están comenzando a rotarse o a moverse como los de acá abajo. Igual pues este de acá está comenzando a rotarse. Entonces, ¿qué pasa? Por lo tanto, tenemos que buscar que tienen un mejor soporte y una restauración del plano oclusal, o sea, de la mordida al momento de elaborarlo. No debe obstruir ni debe crear molestia a nuestro paciente. Siempre debe haber una ferulización de los dientes periodontalmente afectados. Debe haber una recubrimiento total de dientes que se encuentran ya con pérdida ósea. Los apoyos vienen a construir uno de los elementos más importantes del soporte, restaurando el plano oclusal o ferulizando dientes periodontalmente comprometidos. Los apoyos se ubican en superficie oclusal, que tenemos aquí, se los puedo mostrar. Superficie oclusal, que esta es una pésima, se puede decir una mala elaboración. Esta aquí es una mala elaboración, pero esta de aquí es una muy buena elaboración. ¿Por qué? Porque no daña ciertos puntos de contacto y se encuentra en una zona adecuada, mientras que crea una molestia o una reabsorción de nuestro dientito o daño en él.
Igual hay lo que son los apoyos se deben ubicar en superficies oclusales, linguales e incisales. ¿En qué sentido linguales? En la zona lingual de nuestra prótesis. Aquí igual tenemos una comparación entre una buena descanso singular y una mal descanso singular. ¿Por qué? Porque ocluyen de una manera diferente. Entonces tenemos que ver que siempre quede una preparación adecuada para la elaboración de nuestras prótesis. Descansos sobre superficies de esmalte. Aquí tenemos unos descansos oclusales que trabajan directamente sobre los dientitos. Aquí tenemos, mira, una preparación. Aquí tenemos nuestro diente vital y su descansito aquí de la mejor manera. Aquí otro diente vital, sus retenedores de la plaquita y su descanso oclusal. Aquí otra preparación sobre nuestro dientito, el cual crea una mejor retención, tanto de un lado como de otro. Aquí tenemos nuestro descanso, una retención mayor. Y aquí igual tenemos un descanso singular en nuestro canino, el cual pues es de los más beneficiados para nuestro uso de nuestra prótesis. Aquí tenemos descanso sobre amalgamas, ya prótesis, ya dientes manejados con metal. Aquí tenemos nuestra preparación, nuestro descansito. Obviamente tenemos que desgastar igual de la misma forma. Y diseñar es lo más importante. Tener un diseño previo de cómo vamos a trabajar. Aquí tenemos nuestro diente sin preparación y aquí tenemos uno ya con preparación. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros como odontólogos debemos encontrar la mejor forma de elaborar una prótesis haciendo nuestro diseño para que de esa forma se pueda manejar de una mejor manera. ¿Ok? Continuamos con descanso sobre restauraciones coladas. Aquí tenemos una restauración colada de oro, como pueden ver. Y cuenta con su preparación de descanso aquí. Pueden ver todo bien preparado, bien bonito. Y en las prótesis de abajo, mira, tenemos nuestra incrustación, pero se le colocó un descanso en su zona oclusal para que de esa forma la retención sea mayor. También tenemos las fuerzas oclusales, son transmitidas directamente sobre los pilares, los cuales transmiten la fuerza hacia el tejido óseo. ¿En qué sentido? A que lo van a retraer hacia la zona hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo mejor? Crear una placa extensa a una cortita. ¿Se dan cuenta aquí? Como esa es una plaquita corta, lo que va a hacer es jalar solamente la mitad del diente. Esto lo va a retraer y va a hacer que el diente se vaya hacia un lado. Mientras que al momento de elaborar una fuerza oclusal, si se hace larguita en ese aspecto, se va a jalar el punto de apoyo de la preparación y todo el diente. El punto central del diente. Así que no habría ningún daño. ¿En qué sentido? Entonces esto va a hacer que baje, pero sin necesidad de rotarlo. No pasaría esto. Entonces lo más indicado siempre es tener una buena retención a una retención que fracase en cualquier momento. Aquí tenemos el diseño de nuestra prótesis, que fue trabajando directamente en apoyos oclusales, que no deben ser paralelizados en el punto oclusal. Aquí tenemos nuestra preparación toda bien realizada, nuestro diseño igual muy bien realizado y nuestra preparación de nuestros descansos, el cual al momento de ya tenerlos listos, aquí tenemos nuestra prótesis colocada, si se dan cuenta aquí está nuestra prótesis, nuestro descanso, la prótesis, y al final para que quede uno de los mejores trabajos. Se pueden ver aquí nuestro descanso oclusal se encuentra en una muy buena posición, el cual permitirá mejor estabilidad. Localización de los apoyos. Otro punto importante que se debe tomar en cuenta es que los dientes posteriores siempre se colocará en la cara oclusal y en los dientes anteriores en superficies linguales o incisales. Tipos de apoyos. Existen lo que son los apoyos directos, que son localizados directamente al lado de los espacios. ¿En qué sentido? Aquí tenemos una clase, si no me equivoco, 2, modificación 2, donde tenemos nuestros espacios con ausencia de dientitos. Aquí no tenemos dientitos de estos lados. Y el diseño siempre es tomar en cuenta, cuando es directo, siempre es tomar en cuenta en esos puntos, ya que tenemos apoyo
tanto de mesial como distal. Aquí están nuestros descansos oclusales de la mejor manera hechos para crear una mejor retención. Estos son los indirectos. Tenemos un apoyo y esto nos permitirá que nuestra prótesis diseñe un buen diseño de nuestra prótesis a lo largo de nuestro pacientito. Aquí dependerá mucho de cómo se manejará. Aquí tenemos nuestro otro descansito igual. Del otro lado. Esto ya depende mucho del diseño que se le quiera dar a nuestra prótesis. Los apoyos indirectos. Esto se refiere cuando no tenemos dientes adyacentes o pilares donde podemos apoyarnos. Un ejemplo de ello es cuando comenzamos a trabajar y no tenemos aquí presencia de dientes posteriores. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Nosotros diseñamos nuestra prótesis en las caras distintas a donde se trabajará. ¿Para qué? Para crear una mayor retención y que la placa abarque todos los puntos importantes de nuestra prótesis. Aquí entra nuestra prótesis, aquí sale y se vuelve a colocar en su posición. Y aquí estamos colocando nuestros dientitos ausentes para crear una mejor retención y no haya una molestia. Aquí contamos con el diseño de cada uno de ellos según el número de dientes. Aquí tenemos una preparación proximal, tanto de un lado como del otro, cuando es una preparación simple. Unos duplos, que es cuando nosotros tenemos que hacer una preparación de ambos lados para crear una mejor retención. O un gemelo, el cual siempre se tomarán los dos dientes juntitos para mayor retención. ¿En qué varían? En que en el simple siempre tendremos un pilar posterior y un pilar anterior para sostenernos. En el duplos es cuando no tenemos dientes vecinos y solo existe un diente. ¿Para qué hacemos esto? Para crear una mejor retención y el diente no se cargue solamente todo el peso, sino dispersarlo entre los dos puntos. Y gemelos cuando no tenemos dientes posteriores o dientes adyacentes y se debe tener una buena retención. Es la diferencia que tenemos entre cada una de ellas. Ok. Apoyos singulares. Los apoyos singulares, como su nombre indica, son apoyos que están indicados para dientes caninos, que son los dientes mejor indicados para crear una mayor retención. ¿Por qué? Por su forma, por sus dimensiones y por el tamaño que tenemos de raíces. Ya que si trabajamos sobre dientes anteriores, centrales o laterales, podemos fracturarlos o podemos hacer una diseración hacia vestibular. Entonces siempre trataremos de manejar en los caninos. En todos los caninos siempre trataremos de centrar nuestros descansos singulares. Apoyos singulares. Aquí ya cambia un poquito la cosa. Están indicados sobre dientes anteriores. Poco utilizado. Es muy poco utilizado este. Entonces tiene una gran desventaja al crear una palanca muy grande sobre los dientes que se apoya. Aquí se dan cuenta. Está creando un apoyo sobre nuestras caras vestibulares. El cual esto hará que la estética disminuya y que nuestro paciente no le agrade. Entonces, esta es muy poco indicada porque hace que nuestro paciente comience a llorar, porque mira, aquí está llorando, porque no le gustó la preparación de su prótesis. El descanso ideal debe satisfacer los siguientes puntos. Seguimos marcando poco a poco. El cual debe brindar soporte rígido, debe de existir en el centro de los dientes. Todos los aspectos son redondeados sin cíngulos, no debe haber ninguna altura mayor o menor. El extremo del descanso es un poco más profundo, no hay socavados en la línea de inserción, tiene un espesor de 1 milímetro y restablece el plano oclusal, ya que esto provee una reciprocidad mejor o más retentiva para nuestros dientitos. Aquí tenemos un ejemplo de nuestra encía, lo que es sana, los espacios adyacentes y un buen diseño de nuestra prótesis. La misión de los apoyos oclusales es impedir la intrusión de las prótesis en sentido oclusogingival. Como antes mencionado, dañar tejido haciendo que se irrite o que comience a tener molestia y una pérdida ósea. Transferir fuerzas oclusales el eje longitudinal del diente. Dispersar todo nuestro eje a lo largo del diente.
También debe disminuir las fuerzas masticatorias a mayor número de dientes. Este punto se refiere a que nosotros tenemos que hacer que nuestra prótesis disperse todos los aspectos importantes para que de esa forma pueda mantenerse en boca y servir como retención rígida indirecta. Para esto continuaremos con la secuencia de diseño y preparación de planos guía y descansos oclusales singulares, que siempre tenemos que tomar en cuenta en este diseño los componentes que siempre serán los apoyos, retenedores, conectores mayores y conectores menores y la base. Todo esto se debe cumplir en una misma prótesis para que sea lo más ideal posible. Ya me cansé de decirse fundido, ya estoy esta madre, güey, ya. Bueno, regresando en el tema, podemos decir que debemos tomar en cuenta características del diseño de la estructura. Aquí tenemos un diseño que es un cuadrilátero, si podemos ver en la imagen. Siempre tenemos nuestros descansos, siempre nuestros descansos serán nuestros puntos de apoyo. Entonces tenemos 4 descansos formando un cuadrilátero, que será una de las prótesis más ideales cuando tenemos apoyos en toda la zona. Aquí está un poquito mejor marcado. Después tenemos el diseño triangular o tripódico, que igual tenemos nuestros descansos o nuestros retenedores, y lo que formará esto será un triángulo dando una buena estabilidad en dientes manejados, ya que tengamos en cuenta que aquí no tenemos un diente posterior en los lados, pero sí tenemos un diente posterior y anterior que nos permitirá una mejor retención. Continuamos con una lineal. ¿En qué sentido? En que solo es una línea recta que va a cubrir 2 retenedores y toda su línea recta. Ahí, está chueca. Toda su línea recta. ¿Por qué? Porque no tenemos dientes posteriores donde se pueda apoyar y crear una mejor retención. Entonces por eso se le conoce como una lineal, porque solo se encuentra en 2 puntos importantes, aquí y aquí. Continuamos. Para ello tenemos que tomar en cuenta que hay diferentes tipos de prótesis, la cual tenemos la dentosoportada, la dentomucosoportada y la mucosoportada. También tenemos las implantadas, pero no nos meteremos mucho en ese tema. Nosotros tenemos que identificar lo que son puntos de uso oclusal o apoyos oclusales, el cual tendremos lo que son apoyos directos e indirectos, como antes mencionado, el cual para ello tendremos el uso de retenedores, que son elementos de una prótesis que produce resistencia al desplazamiento de la misma fuera de un sitio. Aquí tenemos lo que son, bueno, un poco más antes les hablaremos sobre cada uno de ellos, el cual esto deberá crear una retención, el cual es la relación o la resistencia al desplazamiento de la prótesis en sentido oclusal. Aquí tenemos un ejemplo de cómo nuestra retención se encuentra en una buena posición. Aquí tenemos la línea de ecuador y nuestro retenedor va a crear una buena retención para nuestra prótesis. Tenemos que tomar en cuenta el soporte, que debe evitar que la prótesis se desplace hacia la zona oclusal. Aquí tenemos nuestro soporte, que es un descanso. Aquí tenemos bien bonito. Esto siempre debe hacer que esto no se vaya hacia abajo. Continuamos con una estabilidad. ¿En qué sentido? En que debe haber una resistencia que debe ofrecer una mejor retención en los componentes horizontales. Aquí tenemos nuestra retención, que se encuentran en el mismo nivel, y nuestro retenedor, el cual va a crear una estabilidad mayor. Volvemos al punto de reciprocidad, que el cual este nos permitirá una fuerza ejercida sobre los pilares, tanto de un lado como del otro, para neutralizar las fuerzas igual o opuestas. Igual tenemos que tener una circunvalación, el cual el retenedor debe cubrir con más de 3/4 de la parte del cíngulo. ¿En qué sentido? Aquí se dan cuenta, nuestra prótesis está abarcando más de 3/4. Aquí, nuestro descanso, y estará cubriendo toda la zona. Que esta es una preparación ideal contra una que no está, lo que se ve en la imagen,
llega a menos de la mitad, el cual no beneficia a nuestro paciente. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta que debe cubrir más de los 3 cuartos, 3 cuartos de nuestra prótesis, y mientras solo está cubriendo la mitad. Igual debe haber lo que es una pasividad, que significa que en cuanto el dentador está en un sitio sobre el pilar, no debe ejercer una fuerza activa sobre este, o sea, no debe crear una molestia adicional en su uso. Aquí tenemos o continuamos con los retenedores indirectos, el cual ya al momento de realizar nuestro diseño se deben ubicar los pilares localizados en cada extremo del espacio déntulo y debe producir una retención sobre las piezas pilares en el que se va a ubicar. Aquí tenemos nuestros descansos, nuestros retenedores de los 4 puntos. Tenemos apoyo de los dos lados, tanto anterior como posterior, el cual creará una buena retención directa. Tenemos la retención directa, el cual, como se puede ver en la imagen, no tenemos un diente posterior del lado derecho, y del lado izquierdo pues tenemos un pilar de apoyo anterior y posterior, y este se va a ubicar generalmente en los apoyos oclusales alejados. Aquí no tenemos, pero sí, entonces aquí se creará una preparación de gemelo, una simple, los dos lados, y pues aquí ya se retendrá de alguna forma. Ubicación de retenedores indirectos, el cual aquí en la imagen podemos ver que obviamente no contamos con dientes posteriores, pero tenemos una línea fulcrum, el cual esta nos permitirá crear una retención mayor de nuestros dientes. Igual tenemos lo que es nuestra línea tangente y divergente, el cual nos permitirá que la prótesis tenga una mayor estabilidad al momento de colocarla. Aquí podemos ver que nuestra prótesis ya tiene un apoyo singular, dos apoyos posteriores y una mayor retención para que la zona de déntula o la zona sin dientes pueda soportarse y no dañe molestias en los tejidos. Los retenedores indirectos pueden ser apoyos oclusales, una placa lingual o ganchos continuos. Ya dependerá más que nada de cómo se encuentre nuestro paciente en ese aspecto. También tenemos que tomar en cuenta que se debe considerar estos puntos, el cual es el RPI, el cual con el R consiste en el RESP, que son los descansos que serían esta parte de acá, el rest, un descanso que se debe colocar También vamos a tener en cuenta un apoyo proximal, que sería esta zona de acá. Aquí toda bonita coloreada, pero pues ahorita no tenemos tiempo para andar coloreando cosas que... Bueno, sí, cosas importantes, pero pues el tiempo... No queremos hacerlo muy largo este video, así que trataremos de ser lo más breve posibles. Pero ya llevamos bastante tiempo, así que... trataremos de reducir el tiempo, así que denos tiempo. Aquí tenemos un retenedor indirecto, el cual va a sostener nuestra prótesis de la zona vestibular, el cual aquí tenemos los puntos importantes, que el cual es el I, empezando por la R, la P y la I. Ok, aquí tenemos otro ejemplo claramente, donde tenemos nuestra RPI, que es nuestro retenedor, nuestro rest, nuestro apoyo proximal y nuestro retenedor indirecto. Aquí tenemos otro ejemplo de diferentes brazos al momento de tocar nuestra prótesis, el cual son diferentes angulaciones o diferentes posiciones que se deben tomar al momento de realizarla. Para una secuencia de un buen diseño de una prótesis, debemos tomar lo que son 4 puntos importantes, el cuales son: los apoyos van de extremos a brechas, o sea, esta zona siempre debe quedar, siempre se debe manejar entonces una buena prótesis. En clase 1 y 2 de Kennedy, los apoyos van por mesial. Nunca deben ir en la zona de déntula, porque si no, el peso va a hacer que nuestro dientito se consuma y se jale hacia la posición. Entonces lo recomendable es mantenerlo del otro lado, para que pueda mantenerse y pueda crear una buena retención. Y al momento de colocar nuestros dientitos, no daña aquí la molestia, llega a que se vaya hacia otra posición. El punto 3 es que los ganchos van en contraposición. Cuando tenemos tanto un pilar anterior como un posterior, los ganchos siempre deben ir al contrario. No pueden ir en la misma dirección. Siempre deben ir de un lado o del otro para poder crear una mejor retención.
Aquí tenemos el ejemplo de que estos ganchos se encuentran cercanos uno del otro, pero uno va hacia la izquierda y otro va hacia la derecha. Y por último, cuando el premolar está solo y si existe un molar posterior a él, se lo feruliza. Como les había comentado, la ferulización siempre va a ser el recubrimiento total de nuestra prótesis. Aquí tenemos ausencia de dos dientitos de los dos lados, pero tenemos dos dientes proximales, dos dientes que siguen al espacio edéntulo. Entonces ya aquí lo que haremos será ferulizar nuestro retenedor para crear una mejor estabilidad y que el peso se lo disperse en todas las posiciones. Continuamos nos centramos primeramente en las clases de Kennedy, ya antes mencionadas. Aquí tenemos el diseño de la clase 1, que es una inferior. Tenemos nuestra prótesis primeramente ya bien elaborada, toda bonita. Continuamos con la preparación de nuestros descansos oclusales, nuestras marcas. En este caso son descansos indirectos. ¿Por qué? Porque se encuentran en los dientes adyacentes a donde no tenemos dientes. Continuamos con el diseño de nuestra línea. En este caso es una línea lineal. Ya tenemos aquí nuestra línea furclar, es lineal. Y nuestra divergente o tangente se encontrará siempre hacia la zona anterior. Entonces encontramos nuestros puntos de apoyo. Continuamos con la dispersión de nuestros descansos. Aquí tenemos dos descansitos y continuamos con dos más en la posición un poco más anterior. Aquí tenemos un descanso, aquí tenemos dos descansos singulares y otro descanso posterior. Continuamos con la preparación ya de nuestros descansos, el cual mantendrá la mejor estabilidad de nuestro dientito, el diseño de ellas. Aquí tenemos nuestro diseño de nuestras prótesis, de nuestros retenedores para sostener nuestros dientitos. Y continuamos con la dispersión del espacio que tenemos. Tenemos que ver más que nada cómo se encuentra nuestro hueso alveolar para una mejor retención, si sirve de apoyo o no. Hacemos nuestra dispersión de espacio, ya que al ser una prótesis inferior no puede llegar a piso de boca porque con los movimientos de la boca va a hacer que se salga o cause una molestia. Continuamos con nuestras medidas y seguimos diseñando nuestros espacios, nuestros conectores directos e indirectos, mayores y menores. Y posteriormente tendremos nuestro diseño realizado ya de una manera correcta, el cual nos permitirá una mayor estabilidad con nuestro paciente. Aquí ya tenemos nuestra preparación finalizada y solo afinamos lo que son detalles. Checamos puntos que se encuentren en su posición adecuada y que no moleste. Y identificar si nuestro paciente no tiene alguna molestia, por ejemplo, toros mandibular o algún otro tipo de patología presente. Continuamos el diseño. Nuestros retenedores, ya tenemos nuestros retenedores todos listos. Nuestras líneas de ecuador y todo. Y ya me pasé de más. Aquí estamos. Entonces ya después de ahí tenemos nuestro diseño finalizado, nuestros retenedores, nuestros espacios, nuestros apoyos oclusales, todos listos para su uso. Y finalmente entregamos nuestro trabajo, se manda a preparar al laboratorio, lo diseñamos en cera y se manda al laboratorio para que lo concluya. Continuamos con la clase 1 de Kennedy, que será un poco más rápido ya la explicación de este. Tenemos nuestra prótesis, obviamente tenemos nuestra clase 2 sin dientes posteriores de un lado. Preparamos nuestros descansos, nuestra posición de nuestros descansos. Y aquí tenemos el diseño de una triangular. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un descanso, conecta con este. Y se podría apoyar de esta posición haciendo que cree una mayor retención. Ya después, posteriormente de haberla diseñado, nos dedicamos a diseñar nuestro eje fulcrum, nuestra línea tangente y divergente, para poder hacer un mejor desplazamiento. Aquí ya se pueden ver, ya se encuentra mejor diseñado nuestra triangulación 1, 2 y 3, el cual permitirá una mejor estabilidad. Avanzamos al punto 6, preparamos sus descansos. Aquí tenemos dos descansos gemelo que se van a preparar juntos y dos simples en las zonas adyacentes. Después tenemos ya el diseño de nuestra prótesis, que ya se encuentra diseñando más que nada nuestros descansos, retenedores. Aquí tenemos dos retenedores encontrados, uno hacia el lado derecho y otro hacia el lado izquierdo. Y aquí tenemos
inferiorizado nuestro diente para que el peso no se disperse directamente en él, sino que se desplace. Nuestro último descanso simple, el cual permitirá una retención. Y finalmente creamos nuestra placa para el diseño de los dientes ausentes. Continuamos con una clase 3 de Kennedy, que es el modelo inferior con modificación 1. Tenemos nuestro modelo ya corrido en yeso. Colocamos nuestros puntos de apoyo. En este caso es una preparación en un cuadrilátero. Tenemos aquí nuestros dos puntos cortos, largos y la unión. Aquí es donde nosotros tomaremos en cuenta dónde irán nuestros descansos, más que nada. Aquí al ser 2, recordemos que siempre deben ir en la posición contraria. Aquí tenemos 1, un descanso, y 2, si se dan cuenta, la posición nunca va dirigida hacia el mismo. 2 nunca van dirigidas hacia el mismo sitio. Entonces, esto es un punto bueno porque nuestra preparación se encuentra en un punto adecuado. Hacemos nuestro diseño, preparamos descansos, cíngulos, todo el diseño de nuestra prótesis. No vean que ya me cambié de diapositiva. Listo, volvemos a la misma. Ay, nos volvemos a regresar. Continuamos con el diseño. Ya tenemos nuestro diseño preparado. Al ser igual en inferior, tenemos que separarnos de piso de boca. Y el diseño de toda ella debe realizarse para finalmente tener un buen diseño de una buena prótesis clase 3, modificación 1. Y por último, tenemos una clasificación 4 de Kennedy en una arcada superior. Aquí me equivoqué, le puse inferior, pero es superior. El cual ya tenemos nuestra preparación, nuestro modelo de yeso. Comenzamos a trabajar con los puntos de contacto. En este caso, pues no tenemos un punto adecuado porque siempre se van a tomar ese triangulado, puede ser igual cuadrado, dependiendo más general como nos diga nuestro técnico o nuestro paciente. Mira, aquí ya tenemos el ejemplo representado, que es un cuadrilátero, los 4 puntos conectados. Hacemos el diseño de nuestros retenedores mayores y menores y volvemos a lo mismo. Aquí nunca son en la misma posición que tenemos hacia un lado. Aquí tenemos hacia otro. Falta nuestro descanso, muy importante. Aquí este queda entre comillas a 3/4. 3/4, así está hacia un lado, está hacia el otro, no son lo mismo, y de este igual, uno hacia un lado y otro hacia el otro. Entonces no hay mucho problema en el diseño. Continuamos con el diseño final, el cual nos permitirá ya diseñar nuestra prótesis para hacer un buen entrego de nuestro clase 4 con retenedores. Ok, continuamos con los tipos de conectores mayores indicados, los cuales son elementos de la prótesis parcial removible que unen las partes de las dos arcadas, tanto de un lado como del otro, brindando soporte, estabilidad y retención en los dientes. Aquí tenemos la presencia de lesiones al momento de realizar una mala prótesis, que muy adelante les platicaremos cómo es que esto sucede. Aquí tenemos una irritación, como pueden ver aquí está en rojito, y nuestra prótesis pues aquí se encuentra presente. Aquí un poco más ampliado, ya que aquí esto se encuentra en una molestia, que más adelante les platicaremos qué es lo que sucede. Aquí igual la prótesis no juntó bien los dientitos, que comienza a dañar los tejidos de nuestra preparación más que nada. De igual forma, aquí ya tenemos después de haber quitado la prótesis como que se encuentran los tejidos dañados y nuestra prótesis que se encuentra en una mala posición, ya que ha comenzado a piñar los dientes. Esto es una vista anterior de hace un año o más, y esta es como una vista actual. ¿En que cambia? En que comenzó a dispersar los dientes. Es la misma prótesis, solo que ha comenzado a dispersar los dientes, causando una molestia tanto al paciente como a nuestra prótesis. Entonces siempre hay que tomar en cuenta que tenemos que considerar puntos importantes en ese aspecto. A lo que voy es que al momento de realizar unas preparaciones mayores, siempre se debe colocar a nivel del cíngulo para que cubra toda la zona y no comience a molestar tanto en anteriores como en posteriores. Y nunca a nivel gingival. ¿Por qué? Porque comienza a irritar y comienza a dañar tejido, lo cual esto hará que nuestro hueso comience a disminuir y no sea una buena posición, entonces no es correcto. Y si es correcta esta posición.
Ok, continuamos aquí. Tenemos el ejemplo de unos conectores mayores en lingual. Aquí podemos ver cómo se encuentra en piso de boca, cómo está comenzando a invadir y la separación que tenemos entre cada uno de ellos. Un ejemplo, aquí tenemos como todo este espacio que sobra de aquí queda ausente y aquí igual no está invadiendo lo que son las gingivales de nuestro diente, nuestros dientes más que nada. Continuamos con... Existen diferentes tipos de conectores mayores, el cual tenemos lo que es la barra simple, la barra doble palatina, la banda o cinta palatina, placa palatina o herradura, placa palatina parcial y placa palatina total, el cual son totalmente diferentes cada una de ellas. Aquí una barra simple es el conector más simple que puede existir. Si se dan cuenta, aquí no tiene gran ciencia, nada más una barrita que se encuentra en la posición posterior de nuestros dientes, el cual va a crear ¡ay! El cual va a crear un íntimo contacto entre la mucosa palatina y se debe ubicar entre la cara distal del primer molar y de las fobias palatinas, el cual debe tener una ligera concavidad para que no dañe los tejidos de nuestro paladar. Aquí tenemos cuál es la posición correcta, ya que aquí se encuentra una posición, si se dan cuenta, recta. No hay ningún daño que pueda molestar a nuestro paciente y eso hace que sea una manera correcta. Y incorrecta tenemos que al momento de colocarla, un diseño adicional puede hacer que esto se fracture, ya que no tiene una mayor estabilidad. Indicaciones. Debe estar indicado para prótesis dentosoportadas de brecha posterior corta. No debe ser muy grande ni muy corta, ya que puede comenzar a molestar a nuestro paciente. Recomendada para clase 2 de Kennedy en un buen soporte bucal y una prótesis de herradura para reforzar esto. Siempre es recomendable colocar una prótesis de herradura por cualquier cosa. Una barra palatina doble consta de una barra palatina doble, como dice su nombre, tanto posterior como anterior, y que debe unir la base de ambos extremos, que debe ser más aceptable para los pacientes, el cual este se encuentra, si se dan cuenta, en una zona anterior aquí y una zona posterior. En la zona de atrás dejamos espacio, dejamos libre los hoyitos y aquí todo el paladar o las arrugas del paladar deben quedar libres. ¿Para qué? Para que nuestra prótesis no dañe molestia a nuestro paciente. Aquí tenemos un ejemplo de cómo tenemos barra doble, tanto anterior como posterior, dos diferentes tipos, y el diseño de estas para que no cause molestia. Aquí tenemos la ausencia de dientes anteriores, una clase 4 de Kennedy, y aquí una clase 1, una clase 2 de Kennedy, una clase 2 de Kennedy, perdón, con modificación 1. Los bordes deben terminar en el fondo de las arrugas palatinas, nunca sobre la cresta de la arruga. ¿En qué sentido? En que siempre tenemos nosotros como doctores liberar las arrugas de nuestro paladar para que no dañen, ya que estas se pueden irritar muy rápido y pueden causar molestia. Entonces siempre tenemos que poner en cuenta que nuestro conector mayor nunca debe invadir zona de las arrugas palatinas. Indicaciones. Estas están indicadas en caso de personas dentosoportadas o dentomucosoportadas, con muchos pilares, que debe haber muchos pilares presentes en la boca, y deben tomarse en brechas las que son largas, y en caso de un toros palatino no operable, siempre se debe tomar en cuenta una situación donde sea necesaria reemplazar piezas anteriores. Y una contraindicación es que se debe siempre liberar lo que es la bóveda palatina alta por inferir con con la fonación. Entonces hay que tomar en cuenta que debemos dejar libre ciertos puntos para que nuestra prótesis sea muy adecuada. Ay, ya me cansé. Barra o cinta palatina. Esta, como su nombre dice, solo es una cinta que no ubica muchos puntos de contacto, no hay una herradura muy grande y tiene una forma o una franja, como su nombre dice, que generalmente se ubica en la parte central del paladar, el cual está en íntimo en contacto con la mucosa, el cual siempre va a quedar adherida, pero no va a quedar muy amplia a comparación de las otras. Está indicada para clase 3 con brecha ancha, en una clase 1 y 2 con buenos rebordes residuales con paladar en forma de V y o U. Cualquiera de estas opciones, aquí podemos ver cómo el paladar de nuestro paciente se encuentra en una forma de U, que es bastante adecuada, aquí, o una forma de V, que aquí no se puede apreciar muy bien, pero es una forma V ya que los dientes están muy alargados.
Continuamos con la placa de herradura, que es un conector en forma de U, como su nombre dice, una marca de herradura. Por sus características no es un conector satisfactorio y por lo consiguiente tampoco debe ser usado en arbitrariamente, sino con los siguientes casos. Cuando se sustituye varios dientes anteriores, cuando existe un torus mandibular, cuando hay pacientes que no toleran el conector posterior. Es solamente cuando será indicado. Aquí tenemos el ejemplo de cómo es la forma correcta, que siempre debe ser una forma lisa, no debe contar con diseñitos, nada de eso, porque si no va a comenzar a dañar a nuestro paciente. Aquí tenemos un ejemplo de cómo debe quedar, aquí muy bonito. Y la forma incorrecta es que no debe tener unas preparaciones de runas que puedan dañar a nuestro paciente o puedan causarle molestia, siempre debe ser una manera lisa. Y por último tenemos la placa, bueno, no por último, una de las penúltimas casi casi, que sería la placa palatina parcial, que debe cubrir una zona más extensa del paladar dando soporte a la prótesis que contribuye a una mayor estabilidad, el cual se va a adherir a la mucosa de una manera pues más amplia, pero la desventaja que tiene es que recubre toda la zona del paladar, el cual disminuye muchas zonas o muchos lugares donde existe el paladar, entonces hay que tener un poco de cuidado al colocar esta. Siempre debe ser indicada para pacientes con clase 1 o clase 2 en el extremo libre, bilateral, donde se debe reemplazar ambos dientes anteriores. Un ejemplo de ellos aquí tenemos que se deben reemplazar. Debemos abarcar toda esa zona para que no dañe ciertos tejidos importantes. Y por último, que tenemos la placa palatina total, el cual es similar al anterior, solo que esta ubica toda la arcada o todo el paladar de nuestro diente, el cual es un conector que va a recubrir todo el paladar antes mencionado, y por la parte anterior se apoya sobre los descansos. ¿En cuáles descansos? Los que tenemos anteriormente preparados. Esta está indicada para pacientes con clase 1, donde los retenedores, donde debe haber muchos retenedores, y en algunos casos anteriores y en clase 2, donde se debe reemplazar algunos dientes anteriores. En caso de una mordida fuerte, cuando el paladar es un poco hundido, cuando hay una comunicación buconasal y cuando se hace una prótesis de transferencia. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la prótesis debe abarcar todos los puntos, toda la zona del paladar. Tanto puede ser como dentomucosoportada o como dentosoportada. Características de los conectores. Siempre en los conectores, en la barra palatina posterior, el soporte es muy pobre y al ser rígido también es muy pobre. Después, en una banda palatina posterior, es una muy buena opción, tanto soporte como rigidez. En la doble barra palatina en soporte es muy buena, pero en rigidez es excelente, mucho mejor. En la placa palatina con herradura son muy pobres, tanto el soporte como la rigidez, el cual va a hacer que se mueva mucho la prótesis, o se desplace o se pueda fracturar. Una placa palatina parcial es muy buena, excelente, tanto en soporte como en rigidez, al igual que una placa total, que es excelente al momento de usarla. Entonces ahí dependerá mucho de el colega que quiera ocupar una prótesis con barra palatina posterior, una anterior, un doble, una parcial o una total. Ya dependerá más que nada de él. Conectores mayores en inferior. Ya pasamos los superiores, ahora vamos con los inferiores. El cual tenemos la barra lingual, barra doble, placa lingual o barra labial. El cual la barra lingual es un conector de elección simple que ha sido de espacio suficiente entre el margen gingival lingual. Aquí tenemos la presencia de nuestra barra que se encuentra en una zona lingual, pero no invade los dientes. Entonces está indicada para pacientes con clase 3 y en los pacientes con clase A, y ya me fui. Ya quiero acabar. Entonces, debemos tomar en cuenta que tenemos que tener unos pilares, el cual va a crear una buena retención directa, y cuando se pueda emplear una retención indirecta con apoyos nace en la misma. Los conectores deben ser un poco más sencillos. Al corte transversal tiene una forma de media luna, borde inferior más grueso, borde superior debe ser palatino al margen. Aquí tenemos el ejemplo de cómo debe abarcar la zona y no debe dañar los tejidos, haciendo que cause una molestia. Esta barra está indicada en clase 3 de Kennedy y en la clase 2 con rebordes prominentes, pilares fuertes que pueden ofrecer una excelente retención. Una barra doble lingual, el cual es un poco molesta,
ya que es la combinación de una barra lingual con unas características descriptivas y una barra de Kennedy o gancho continuo. Aquí se dan cuenta, tenemos la barra normal que se encuentra por debajo de los dientes y una segunda barra que se encuentra sosteniendo más que nada los dientes, permitiendo así un soporte tanto en dientes como en la mucosa para que no se desplacen en ese aspecto. Continuamos con los detalles, el cual está compuesto de barra lingual y un gancho continuo. Aquí tenemos los ganchos continuos, que serían esos dos, y la barra lingual, que debe ser una preparación del surco y no debe ser tan delgada, o sea, debe ser un poco resistente para que no dañe los tejidos. Indicaciones. Siempre, ahí desapareció la imagen, mira que tenemos una imagen, pero pues ya se fue. Entonces, está indicada como un mejor apoyo y estabilidad y una retención indirecta en el apoyo dentario, el cual es lo que puede causar o una contraindicación es para pacientes que tienen apiñamiento o diselación como consecuencias de trastornos periodontales. O sea, que los dientes se estén moviendo al momento de estar trabajando directamente en ellos. Una placa lingual, el cual esta placa va a abarcar toda la zona lingual de los dientes, tanto dientes como mucosa, el cual va a causar una molestia o un daño en el tejido, el cual está indicada cuando el piso de la boca está elevado, lleva poco proximal de marginal gingival y cuando los dientes naturales remanentes y los rebordes residuales ofrecen pobre estabilidad. Entonces quiere decir cuando los dientes se encuentran ya en movimiento o alguna molestia, va a ser que se comiencen a mover hacia cualquier sitio. Y cuando el piso de la boca se encuentra muy cerca de estas zonas. Aquí tenemos el diseño de nuestra preparación más que nada. Y por último, una extensión de espacio déntulo. Si es corta, debe ser con barra. Si es extensa, con placa. Condiciones periodontales. Si es buena, con barra. Si es regular, con cinta. Y si es mala, con una placa. Tipo de reborde alveolar. Si es prominente, con barra. Si es normal, barra o cinta. Si es reabsorbida, una placa total. Tipo de reabsorción de mucosa. Si es firme y resistente, debe ser una barra. Si es delgada y desplazamiento, una placa. Mejor soporte de estabilidad. Barra lingual en soporte no tiene ningún soporte, pero en rigidez es muy buena. Doble barra lingual. Tenemos en cuenta que si por el apoyo dental es bueno y en rigidez es excelente. Una placa lingual si por el apoyo igual es dental y es excelente. Y en una barra lingual no tiene ninguna y es muy pobre. Tipos de retenedores indirectos y directos. El cual antes mencionado ya hemos hablado sobre los tipos de retenedores, de sus características. Aquí tenemos igual lo que es la retención y la estabilidad de nuestra prótesis, el cual va a crear una resistencia al desplazamiento de las prótesis en sentido oclusal. Aquí tenemos como nuestra preparación siempre va a tener una mejor retención y una estabilidad, el cual permitirá que nuestra prótesis no se vaya o se mueva. La preparación singular, elementos de retenedor. Ya habíamos mencionado que el retenedor va a tener un brazo receptivo, el cual va a ser el que va a retener el diente por zona lingual. Un brazo de estabilizador, el cual va a apoyarlo en forma contraria y va a permitir que no se mueva nuestra posición. El apoyo oclusal, el cual va a ser el apoyo donde nosotros vamos a andar trabajando más que nada. El cuerpo del retenedor, que es toda esta zona. Tenemos aquí todo esto. La placa proximal, que será esta columna que tenemos aquí. Y por último el conector menor, que será aquí, el cual conectará con el cuerpo. Tenemos diferentes tipos de ganchos, el cual tenemos el retenedor de Anker, que es recomendable para clase 3 de Kennedy, con prótesis removible. Aquí tenemos que la prótesis abarca toda la zona, en los pilares posteriores con clase 4 y en el lado de pilar con clase 2. Tenemos el retenedor de Jackson o doble de Anker, que es similar, nada más que contamos tanto de un lado como del otro, para crear una mayor estabilidad. El gancho anular, el cual va a abarcar pues, casi todo el diente, se utiliza cuando la zona retentiva no se puede alcanzar por otros medios y cuando la retención distovestibular o distolingual no se puede abordar desde el área de apoyo. Tenemos el gancho de acción posterior, el cual en dientes cortos con poca área retentiva, mesiovestibular y lingual, y contraindicaciones en molares con una longitud del brazo. Igual tenemos retenedores de mitad y mitad, el cual van a ser retenedores encontrados tanto de un lado como del otro, el cual retenedor está indicado con dos partes, el cual presenta un apoyo singular de un lado como del otro.
También tenemos ganchos múltiples, en cuales se van a encontrar en cada uno de los dientes adyacentes, que se encuentren presentes, que son dos ganchos circunferenciales opuestos, que van unidos en un extremo de dos brazos de estabilización y tienen un apoyo mesial en los pilares y otro distal en el pilar distal y hay un conector por cada lado. Después de haber tomado en cuenta estos puntos, hay que ver cuál es el diagnóstico de una buena prótesis facial removible. Siempre tenemos que tomar en cuenta que debemos hacer lo que es un examen clínico, estado resultante del presente, caries, estado de periodontitis, evaluación del reborde, torus o exortosis, una vitalidad de dientes remanentes, evaluación de placa oclusal formada, de arcada y relación oclusal. Y de igual forma tenemos que tomar en cuenta lo que son... ¡Ay, ya me fui! Examen de diagnóstico, el cual debe ser áreas infecciosas, restos radiculares o irregulares en las crestas, presencia de extensión de caries, estado de endodoncias, si ha tenido o no endodoncias, y estadio periodontal y soporte de las raíces. Tenemos más que nada que identificar todos esos aspectos para una buena preparación y un buen diagnóstico, para una buena prótesis, que haga que nuestro paciente pues se encuentre bien, ¿no? Se puede decir. Para ello tomaremos diferentes puntos. El punto 1, que es la ficha de identificación, el cual consiste en que nuestro paciente haremos una interacción con él, sabremos su edad, su estado de ánimo, si es casado, si es divorciado, si cualquier punto importante que nos platique él, el cual esto se irá llenando en base a una historia clínica, que será de los aspectos más importantes al momento de realizarla. Siempre tomando en cuenta que hay puntos importantes que se deben tomar. Para ello, tomamos lo que son fotografías ya al momento del diagnóstico, el cual siempre será una fotografía frontal, lateral y otra que será oclusal. Radiografías, de preferencia hay que centrarnos en radiografías panorámicas y periapicales tanto anteriores como posteriores para un mejor diagnóstico de todos ellos. Igual tendremos lo que es el diseño de una periodontograma, el cual consistirá en ver los niveles que tenemos de hueso en diferentes zonas por medio del sondeo. Y control de placa, tenemos que identificar cuánta placa tiene el paciente, para un buen diagnóstico, el cual se nos permitirá que el periodontograma sea más exacto al momento de realizarlo, ya que sabremos si el paciente ha seguido una rutina buena de higiene o de plano no. Igual un plan de tratamiento. Tenemos que identificar más que nada qué se va a realizar y por qué viene el paciente. Identificar los puntos importantes y si tiene algún aspecto más con el que se tengan que trabajar, pues ya se irá identificando poco a poco. Igual tenemos los modelos de estudios, tomamos impresiones y comenzamos a manejar poco a poco para ver cómo es que este paciente se comienza a controlar al momento de estar trabajando con él. Y por último, modelos articulados en este aspecto. Modelos articulados, hacerlos con el articulador semiajustable o totalmente ajustable o un articulador de bisagra, el cual nos permitirá una mejor estabilidad o una mejor visualización de cómo se encuentra nuestro paciente. De igual forma, tendremos lo que es el encerado de diagnóstico, el cual podemos identificar qué situaciones ha tenido el paciente, qué ha pasado, todos los problemas que ha padecido y todo eso. Un diagnóstico tanto superior como inferior, vamos a identificar los problemas que tiene presentes, como hemos comentado, endodoncias, extracciones, obturaciones, resinas, control de placa, periodontitis, hay que identificar cómo se encuentra cada uno de ellos, pruebas de vitalidad y todo eso. Después el tratamiento, tenemos que identificar qué tratamientos tiene que tener cada diente, identificando en una tabla por medio de se aplicará, se realizará, no se realizará, todos esos puntos importantes, para que de esa forma se pueda identificar mejor el diagnóstico de nuestra prótesis. Y por último, el diseño de la prótesis, que es uno de los aspectos más importantes que se debe tomar en cuenta si el paciente va por una prótesis, obviamente. Entonces siempre tenemos que tomar en cuenta qué puntos van a tomar en cuenta, qué puntos van a considerarse para un buen diseño. De igual forma, prueba de prótesis. Al momento de que tengamos nuestra prótesis, siempre tenemos que ver si a nuestro paciente le agrada, si se siente cómodo con ella. Y posterior a ello ya hacer una restauración final, donde nosotros trabajaremos ya directamente con nuestro paciente para identificar puntos importantes que ha tenido y ver cómo se encuentra a lo largo de su prótesis. Para ello, al momento de hacer nuestros modelos de estudio, tenemos que ocupar diferentes materiales y técnicas de impresión. Aquí tenemos dos diferentes tipos, el cual es a base de alginato o el más normal o a base de siliconas, dependiendo más que nada del tratamiento que se va a realizar a nuestro paciente. Nosotros nos centraremos mucho en la impresión con alginato, el cual nosotros como odontólogos tenemos que preparar nuestras cuchillas, mantenerlas lo más limpias posible que se puedan, para que de esta forma nuestro paciente no
no tenga algún inconveniente con ello. Prepararemos nuestras porciones de nuestro tazón con nuestras medidas exactas para que no ocupemos de más material ni tampoco nos falte. Primeramente tomaremos nuestro vasito de agua, el cual será nuestro apoyo para comenzar a mezclar nuestro alginato. Y comenzaremos con nuestra mezcla. Nuestra mezcla para que el alginato comience a gelificarse. Entonces comenzamos a mezclar directamente y cuando el material ya se encuentre en un estado diferente, un estado más gelatinoso, poder colocarlo en la cucharilla y de esa forma ir directamente al paciente. En este caso se ocupó un alginato cromático, el cual cambia de color dependiendo el estado en el que se encuentre. Ya cuando comienza a gelificar se encuentra en un estado blanco y cuando está en proceso se encuentra en un estado entre morado hasta aclararse al llegar al blanco. Continuamos en tomar impresión con nuestro paciente, siempre tomando en cuenta que nuestro paciente debe abrir la boca y no moverse mucho para que la impresión no salga movida o algo tenga alguna molestia en ella. Posteriormente ya de haber tenido nuestra impresión, pues ya la colocamos, la preparamos para el siguiente proceso, pero para ello tenemos que tomar también la inferior. Entonces continuamos el mismo proceso, hacemos la mezcla de nuestro alginato con el agua, mezcla totalmente y nos dirigimos directamente al paciente nuevamente para su toma inferior de la arcada. Igual se debe pedir al paciente que se encuentre en una buena posición, que no se encuentre asqueado y un poco levantado para que de esa forma no causemos alteraciones. Se toman impresiones y posteriormente se lavan, se desinfectan totalmente con cloro o cualquier desinfectante que se ocupe. Aquí tenemos lo que es agua y después ocupamos lo que es cloro para que no haya molestias. Secamos muy bien nuestras preparaciones para que de esa forma al momento de correrlas no se creen burbujas y no haya ninguna molestia en ello. Preparamos nuestro yeso tipo 3 para el correo del modelo, el cual aquí tenemos ya nuestra agua y nuestro yeso para comenzar a correr. Para este proceso lo que haremos será colocar el agua y ir agregando poco a poco el material, en el caso del yeso, para que vaya mezclándose y nosotros sí poder ir trabajando. Aquí ya tenemos el proceso antes de colocar totalmente el material y cuando ya el material se encuentra totalmente en el tazón, el bowl. Ya después de esto se realiza lo que es el correo de modelos y un buen diagnóstico para que de esa forma podamos identificar un trabajo final de nuestras prótesis. Continuando con las propiedades de la saliva, que es uno de los puntos más importantes a considerar, ya que será de los factores que nos ayudarán a que nuestra prótesis sea estable y no tenga ninguna molestia, el cual veremos que la saliva tiene unas propiedades orgánicas que producidas por las glándulas salivares. Entre ellas tenemos lo que es la parótida y dos sublinguales y dos submandibulares, así como otros menores que se distribuyen a lo largo de toda la zona. La secreción de la saliva se estimula por la estimulación puede ser mecánica, o puede ser gustatoria, o puede ser psicológica, el cual al gusto del alimento y la bebida, a vista y al olor, algunos estímulos desagradables, o a la vista de una persona que nos agrada, determina secreción salival. Ay, como ahorita ya me cansé, ya ni tengo saliva de tanto hablar, pero pues hay que seguirle. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta que hay estímulos que puede variar en que la saliva se produzca. Al momento de estar viendo un alimento, o leer un alimento, al ver a una persona importante o interesante para nosotros, siempre se tomará lo que es secreción salivar o se producirá secreción salivar. Las glándulas salivares son los principales procedentes de la saliva, el cual se determinan por las glándulas parótidas, que es elaborada por una secreción serona con electrolitos, glándulas sublinguales que producen una secreción serona o mucosa y las glándulas sublinguales que predomina la secreción de la mucosa, el cual tenemos lo que es la mixta, la parotidia y la sublingual, el cual crean diferentes proteínas, glucoproteínas, aminoácidos, sodio, potasio, diferentes características que pueden encontrarse dentro de la cavidad oral de nuestro paciente. Funciones. Proporciona un medio de protección para los dientes y la mucosa, el cual al momento de que nosotros producimos saliva, esto hace que los dientes se mantengan hidratados y no se encuentren en un estado seco en el que nosotros al momento de
estar hablando cause alguna molestia o algún ruido al momento de esta. Pero igual puede encontrar alguna molestia, ya que son de los principales puntos donde se comienza a acumular lo que es la placa, ya que al estar en contacto con la comida y diferentes alimentos, hace que esto produzca una molestia dentro de nuestra cavidad oral. Igual lo que permite es lubricar y humectar la mucosa bucal y los labios, el cual es una forma de poder hablar. La digestión al momento de estar comiendo no hace que el alimento pase directamente, sino hace que cree un fluido para que nosotros como personas podamos consumir alimentos sin problema. Y la activación del sentido del gusto, el cual esto permitirá que nosotros al momento de estar comiendo algo, nuestras papilas gustativas puedan tener una mejor, un mejor uso. Y facilitar el habla. Un ejemplo de ello es como ahorita, cuando empezamos el video, yo me encontraba pues aquí hablando pues tranquilo, pero ahorita ya no tengo saliva, ya, se acabó. Entonces ya es uno de los puntos importantes, facilita el habla, está complicadísimo mucho ahorita ya tratar de hablar, pero hay que tomar en cuenta que es de los aspectos más importantes. Propiedades físicas de la saliva. Es incolora y ligeramente opacente. Tiene viscosidad variable de acuerdo al contenido de agua. Su relación es rígida, ácida con un pH de 5.7 a 7, en promedio 6.7 y con una densidad de 1.002 y 1.012. El cual tenemos alrededor de 99.5% de agua con componentes inorgánicos, el cual permitirá alrededor del 0.2%, que es carbonato, fosfato de calcio, cloruro de magnesio, sulfosinato de potasio, carbosinato y cloruro de sodio. Y componentes orgánicos, que está alrededor del 0.3%, que es la albumina y la globulanina del suero de aminoácidos, el cual queda colesterol, mucinas, peptinos, ureanos, ácido úrico y vitamina C. Y gases, que es el dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno. Si se dan cuenta aquí al momento de sumar todos estos porcentajes, nos da un 100%, que es lo que en realidad deberíamos tener en el sentido de la saliva. Conclusión. Uno de los puntos más importantes al momento de realizar una buena prótesis es tomar siempre a consideración que nosotros como odontólogos o personal de la salud debemos centrarnos mucho en ello. ¿En qué aspecto? En que nosotros tenemos que hacer un buen diseño, un buen diagnóstico y una buena preparación para que nuestro paciente se encuentre satisfecho al momento de realizarle nuestra prótesis. Es uno de los factores más importantes, ya que facilitarán su vida y de igual forma creará satisfacción directamente de ellos. Entonces, al momento de realizar una prótesis hay que tomar en cuenta puntos importantes para la elaboración, desde el uso de paralelómetros hasta un diagnóstico final. Vamos por el cierre. Ya. 2 minutos más. Ya no tengo saliva. Se me acaba de acabar. Ok. Bueno, eso fue todo por el video. Espero les haya gustado bastante. Estuvo bastante extenso. Casi 2 horas nos estuvimos aquí platicando sobre este tema. Pero si se dan cuenta es un buen diagnóstico para la saliva, el cual nos permitirá a nosotros diagnosticar a nuestros pacientes para un buen uso de prótesis y de esa forma identificar cuál es la más indicada para ellos. Entonces, esto fue todo por el video. Espero les haya gustado bastante. Suscríbanse, nos estamos viendo. Bye.